Bueno, seguimos hablando de temas importantes para la nación, temas políticos. Tocamos las reformas electorales recientemente con el profesor Raúl González. Pero ahora está con nosotros el abogado César Ruilova, precisamente pues para ampliarnos un poco más donde dejó el profesor González el tema de las reformas electorales. Él hablaba sobre el subsidio que debe ser cambiado, la cantidad, la cuota que debe tener cada partido político al momento de inscribir un partido. En fin, son temas que causan pues algún tipo de polémica en este momento y que definitivamente están incluidos como importantes. Sí. Buenos días, Iván, y gracias por la oportunidad. Esto es lo que los teóricos políticos llaman la democracia procedimental, los sistemas, los métodos, las leyes que regulan los procesos para llegar al poder. Y es una aspiración de la sociedad panameña en cada proceso ir mejorando, resolviendo las contradicciones que se generan en cada proceso y torneo electoral. Y en esto, el subsidio, en esto, el tema de las donaciones, ¿cuánto cuesta una campaña política en la lógica de que el donante se incorpora con un candidato para pedir réditos políticos después y eso genera algunas situaciones anormales de la ejecución política? Ahora, de la manera en que se está llevando adelante, ¿vamos a llegar a algún punto de encuentro? ¿Realmente se van a dar cambios? Tiene que ser. La lógica impone ello. Ya el Tribunal Electoral con la comisión que se generó anterior dio y presentó una iniciativa. Ahora la Asamblea de Diputados, que es el órgano político que tiene legitimidad, está generando las discusiones a nivel interno para poder decidir. Y tenemos que confiar nuevamente en el Congreso de que tiene que tomar en cuenta la iniciativa de lo que se generó en la Comisión de Reformas Electorales y generar un paquete de reformas. Siempre se ha hablado, o por lo menos en los últimos años, se ha hablado de dinero del narcotráfico, pues dentro de campañas políticas de algunos candidatos. ¿Esto se va a controlar con estas reformas de alguna manera? Lo primero, y desde mi punto de vista, es cuánto cuesta una campaña política. ¿Por qué cuestan 10, 20, 30 millones de dólares? Y eso promueve, por supuesto, que se generen esas infiltraciones de dinero del narcotráfico. Lo primero que tenemos que mirar es acotar, reducir el costo de estas campañas, estos procesos políticos, en primer lugar. Y lo otro, los sistemas de control. Que también los partidos políticos tengan mecanismos a nivel interno de candidatos que estén involucrados en esto, buscar los procedimientos para sanear a los partidos de estos individuos. No cualquiera que pretenda aspirar bajo cualquier lógica se presenta y dice yo tengo esta cantidad de dinero y participo. Los partidos tienen que generar esas contenciones para evitar esto que le hace mucho daño a la política y a la sociedad panameña como tal. Ahora, pero todo esto, Iván, es democracia procedimental. Ahora, las veces que se ha mencionado el tema de la infiltración del dinero sucio en las campañas de algunos políticos, pues ahí ha quedado todo. O sea, ¿por qué no se ha llevado adelante una investigación como tal? ¿Por qué no han salido a relucir protagonistas reales? Porque han sido discursos eminentemente políticos, de golpes políticos, pero es que esto no se sabe ya cuando el individuo es diputado, es representante, es alcalde. Esto se sabe en el propio proceso político y porque ahí no se detiene. Se espera a que el individuo logre el triunfo, tenga una posición política y cuando no es acorde con los designios del partido en gobierno, entonces se le ataca de esto. Pero hay que detenerlos desde el principio, porque el mal está hecho desde que la persona participa financiada con dinero del narcotráfico. Y si las entidades de inteligencia lo conocen, tienen que activarse inmediatamente a nivel interno con los partidos que están tutelando a estos individuos y con los mecanismos legítimos que existen para ello, el Ministerio Público y cualquier mecanismo. Luego de que este individuo es diputado, por ejemplo, goza de un fuero procedimental que lo investiga la Corte y entonces ahí se genera el atolladero de yo no te investigo a ti, a los diputados nos investigan a los magistrados y nos encontramos en una lógica que no pasa así mismo, Iván. Entonces, deben inmediatamente activarse los mecanismos a nivel interno de los partidos y de estas autoridades para generar las investigaciones. Ahora, hablando de reformas electorales, ayer el magistrado Pinilla, quien había mencionado hace unos días atrás, unas semanas atrás, que tenía aspiraciones de continuar en el puesto, pues cambió de parecer y declina. ¿Esto es saludable? ¿Es lo mejor que pudo haber hecho?
Desde la generación, desde mi generación es saludable porque sí encontramos que hay que dar nuevas oportunidades, nuevos liderazgos, refrescar los liderazgos, las instituciones. Las instituciones son los individuos y son los sistemas, los métodos, la ley electoral, las reformas electorales y los individuos que la lideran. Llegó el momento desde nuestro punto de vista, de refrescar las instituciones, pero no ahora que haya una colusión de que nuestro interés o el del grupo gobernante es poner a nuestra ficha. Gente que tenga vocación de país. Ahora, ¿tú crees que lo presionaron o él mismo desistió por voluntad propia? Pienso que sintió las pisadas de elefante, que es la opinión pública del rechazo de su liderazgo y de su permanencia en el Tribunal Electoral. Un hombre ya de experiencia que midió, desde mi punto de vista, ponderó lo que estaba ocurriendo a nivel político y de rechazo y tomó una decisión. La salida, desde mi punto de vista, pues es elegante. Habló de que su familia, que lo consultó, sí, pero por supuesto que es un hombre de experiencia. Hay varios nombres que están sonando para reemplazarlo y ahora sale a la palestra el nombre de Jerry Wilson. Pues hay quienes dicen que hay que darle chance a otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, yo no descalifico. Todos los panameños y panameñas tienen derecho a presentar sus postulaciones porque se encuentran que tienen algo que ofrecerle al país. Yo, además de las iniciativas de cada cual personal, son las instituciones, si en este caso la Asamblea, que tiene que generar los mecanismos de filtro, de cuestionamiento necesarios para poder saber las intenciones, las motivaciones de toda persona que pretenda participar en la vida pública, en este caso en una institución tan sensitiva como el Tribunal Electoral. No hay que descartar, todos y todas tienen el derecho a participar y querer participar, pero son las instituciones y los mecanismos para poder conocer lo que nos pasa en la Corte Suprema de Justicia. Los políticos de ayer y los políticos de hoy levantan la bandera de una justicia independiente, y siempre lo sostengo en lo privado y en lo público, pero cuando tienen la posibilidad y el poder de estructurar una justicia independiente, se nombran a los amigos y a las amigas. Entonces, es el nuevo reto de la Asamblea Nacional ahora respecto al Tribunal Electoral, que generar independencia en ese órgano de Estado, designar, nombrar a una persona con las características académicas, morales, éticas y de ejecutoria que le garanticen al Tribunal Electoral ese grado de independencia. Esa es la razón, César, ya para finalizar, por la cual hemos visto cómo la imagen del Tribunal Electoral de años para acá ha dado un giro de 180 grados. La imagen institucional del país. La imagen institucional del país, porque en el momento de nombrar, de designar a los regentes, a la cúpula de estas entidades que son sensitivas para la democracia y para la justicia y para la vida política del país, no se mide con prudencia de cara a los beneficios del país y no de un gobierno de turno. Luego después queremos en oposición pedir independencia. Hay que estar vigilantes entonces a ver cuál será la selección. Así es, Iván. César Ruilova, abogado, gracias por la visita y compartir con nosotros. A la orden siempre.